Antes de comenzar la historia, déjanos saber desde dónde estás viendo dejando un comentario abajo. Si disfrutas este video, no olvides darle me gusta y suscribirte. Que tengas un día maravilloso. Disfruta la historia. La fachada de vidrio y acero del Grand Metropolitan Hotel se alzaba hacia el cielo sin estrellas de la ciudad, sus luces doradas en marcado contraste con la oscuridad en el corazón de Safren. Sus manos temblaban mientras aferraba su bolso de cuero gastado, las facturas médicas dentro sintiéndose como pesas de plomo contra su cadera. 32 años, y nunca había imaginado que se encontraría en tal posición. La puerta giratoria susurró en su eje cuando una pareja salió, su risa flotando en la brisa fresca de la noche. Safren los observó irse, preguntándose si alguna vez volvería a reír tan despreocupadamente. El mensaje de texto en su teléfono brillaba acusador, habitación 1542, 8 de la noche. Señorita, va a entrar. La voz del portero era amable, preocupada. Había estado observándola pasear durante los últimos 10 minutos. Safren enderezó los hombros, forzando una sonrisa. Sí, gracias. Sus tacones resonaron contra el suelo de mármol mientras cruzaba el vestíbulo, cada paso resonando como una cuenta regresiva en su mente. El trayecto en ascensor fue un borrón de espejos y recuerdos, el rostro de su madre cuando el médico dio el diagnóstico, cáncer de mama en etapa 3, agresivo, tratable, pero el tiempo era esencial. Luego vino la carta de la compañía de seguros, reclamación denegada, condición preexistente, un tecnicismo que podría costarle la vida a su madre. Subiendo, un empresario de mediana edad se unió a ella, su costoso perfume llenando el pequeño espacio. Safren asintió, incapaz de confiar en su voz. Observó los números subir, 12, 13, 14. El hombre se bajó en el piso 14, dejándola sola con sus pensamientos para el ascenso final. Había oído hablar de Marcus a través de Lena, su colega en la firma de diseño gráfico. Es diferente, había insistido Lena. Ayuda a las personas, Saf, sin condiciones. Bueno, casi ninguna. La mirada significativa en los ojos de su amiga lo había dicho todo sin palabras. El ascensor sonó, piso 15. Los pasos de Safren fueron amortiguados por la gruesa alfombra mientras avanzaba por el pasillo, 1538, 1540, 1542. Sus nudillos apenas rozaron la puerta cuando ésta se abrió. Marcus era más joven de lo que esperaba, 40 años, con ojos amables que se arrugaban en las comisuras cuando sonreía. Llevaba un traje gris oscuro que probablemente costaba más que su alquiler mensual, pero su corbata estaba floja, el cuello desabotonado, humano, accesible. Señorita Harper, dijo suavemente, pase, por favor. La suite era elegante pero discreta, una sala de estar con sofás de color crema, ventanas de suelo a techo con vistas a las luces de la ciudad, una puerta cerrada que presumiblemente conducía al dormitorio. Una botella de vino estaba sin abrir en la mesa de centro. Le gustaría una bebida, señaló el vino. No, gracias, su voz salió más firme de lo que sentía. Señor Thornton. Marcus, por favor. Marcus, respiró hondo, agradezco que se reúna conmigo. Entiendo que a veces ayuda a personas en situaciones difíciles. Él se sentó, invitándola a hacer lo mismo. Cuéntame sobre tu madre, Safren. La genuina preocupación en su voz casi la quebró. Sacó los documentos médicos con manos temblorosas. El cáncer fue detectado lo suficientemente temprano. El tratamiento podría salvarla, pero el seguro. Su voz se quebró, dicen que no está cubierto. El tratamiento cuesta 150,000 pesos. He vendido mi coche, vacié mis ahorros, pero no es suficiente. No estoy pidiendo caridad, señor Thornton. Devolveré cada centavo. Solo necesito tiempo. Él terminó suavemente, necesitas tiempo, y tu madre necesita tratamiento ahora. Safren asintió, conteniendo las lágrimas. Marcus se levantó, caminando hacia la ventana.
La ciudad se extendía abajo, un laberinto de luces y sombras. Perdí a mi propia madre por cáncer hace 5 años, dijo en voz baja. El mejor cuidado que el dinero podía comprar no pudo salvarla, pero tu madre tiene una oportunidad. Se volvió hacia ella, su expresión indescifrable. Te ayudaré, Safren, sin necesidad de reembolso. El alivio la inundó, seguido inmediatamente por la sospecha. ¿Por qué? Porque puedo. Se acercó más, y ella captó el leve aroma de su colonia. Pero sabes que hay una condición. Una noche. El acuerdo tácito flotaba en el aire entre ellos. Safren se puso de pie, sus piernas sorprendentemente firmes. Nunca he. No tenemos que hacer nada con lo que no estés cómoda, le aseguró. Puedes salir por esa puerta ahora mismo, sin juicios. Pensó en su madre, siempre tan fuerte, ahora frágil en su cama de hospital, pensó en cómo aún intentaba sonreír a pesar del dolor, aún se preocupaba más por Safren que por ella misma. ¿Una noche para salvar la vida de su madre era realmente un precio tan alto? Me quedaré, susurró. La mano de Marcus estaba cálida cuando acarició su mejilla. ¿Estás segura? Las luces de la ciudad se desdibujaron mientras las lágrimas llenaban sus ojos. Sí. Su beso fue suave, casi reverente. Safren cerró los ojos, diciéndose que esto era solo una noche, solo un medio para un fin. Pero cuando sus brazos la envolvieron, cuando susurró suavemente contra su piel, sintió algo inesperado agitarse en su corazón. Solo una noche, se dijo de nuevo mientras la llevaba hacia el dormitorio. Una noche para salvar a su madre. No podía haber sabido entonces cómo esa noche cambiaría todo, no podía haber sabido que en 9 meses sostendría un pedazo de esa noche en sus brazos, con la sonrisa torcida de Marcus y su propio espíritu determinado. No podía haber sabido que esta elección desesperada desencadenaría una serie de eventos que eventualmente conduciría a una familia improbable, unida por amor, sacrificio y redención. Pero por ahora, solo estaba este momento, esta elección, esta noche que resonaría a través de los años venideros. Capítulo 2. Las consecuencias. Las náuseas matutinas golpearon a Safren como una ola, enviándola a correr al baño de su pequeño apartamento por tercera vez esa semana. Mientras se arrodillaba en los fríos azulejos, su cabello oscuro cayendo alrededor de su rostro, la realidad que había estado tratando de negar ya no podía ser ignorada. Esto no puede estar pasando, susurró a su reflejo en el espejo del baño, sus manos temblando mientras descansaban en su aún plano vientre. Habían pasado 2 meses desde esa noche en el Grand Metropolitan Hotel, 2 meses desde que Marcus cambió su vida en más formas de las que podía haber imaginado. La voz de su madre llegó desde la sala de estar, más fuerte ahora después de 6 semanas de tratamiento. Safi, ¿estás bien, cariño? Bien, mamá, respondió, enjuagándose rápidamente la boca. Solo un virus estomacal. La mentira sabía amarga en su lengua. Esa tarde, Safren estaba sentada en su coche fuera de la farmacia, mirando la prueba de embarazo que acababa de comprar. Su teléfono vibró, otro mensaje de Marcus. Había estado contactándola regularmente, asegurándose de que los tratamientos de su madre progresaran bien, preguntando si necesitaban algo más. Su amabilidad solo hacía esto más difícil. 2 horas antes, los últimos resultados de las pruebas de tu madre son muy alentadores, había dicho el Dr. Reynolds, sonriendo. El tratamiento está funcionando exactamente como esperábamos. Es notable lo rápido que pudimos comenzar, dada la situación del seguro. Safren había logrado una débil sonrisa, recordando la mañana después de esa noche con Marcus. Él ya había arreglado todo. Los problemas del seguro habían desaparecido misteriosamente, los mejores oncólogos estaban de repente disponibles, y una sustancial donación anónima había aparecido en la cuenta médica de su madre. Ahora, sentada en su coche, Safren se obligó a tomar la prueba. Los 3 minutos más largos de su vida pasaron mientras esperaba el resultado. Cuando aparecieron 2 líneas claras, el mundo pareció inclinarse sobre su eje.
Embarazada, susurró, la palabra colgando en el aire como una nube de tormenta. Esa noche, después de asegurarse de que su madre estuviera cómoda, Safren se retiró a su pequeña oficina en casa. Su trabajo de diseño gráfico estaba esparcido por el escritorio, proyectos freelance que había tomado para complementar sus ingresos. La pantalla de su computadora brillaba con un correo electrónico sin terminar para Marcus. Querido Marcus, el cursor parpadeaba acusador. ¿Cómo podía decírselo? El recuerdo de su noche juntos regresó, su gentileza, la forma en que la había abrazado como si fuera preciosa, no solo una transacción. La mañana siguiente, le había entregado un cheque que la hizo jadear. Es demasiado, había protestado. No es caridad, había dicho con firmeza. Es lo correcto. Ahora, Safren borró el borrador del correo. Su mano se deslizó a su vientre de nuevo. No puedo decírselo, murmuró. Ya ha hecho demasiado. Los siguientes días pasaron en un torbellino de decisiones y preparativos. Investigó vitaminas prenatales, descargó aplicaciones de embarazo y lloró hasta quedarse dormida más de una vez. Cada mensaje de Marcus se sentía como un cuchillo girando en sus entrañas. Una semana después, ¿te estás mudando? La voz de Lena se quebró por el teléfono. Saf, no puedes simplemente irte. ¿Y el tratamiento de tu madre? Los médicos dicen que puede continuar en la nueva instalación, explicó Safren, empacando cajas mientras hablaba. Ya he arreglado todo. El aire es mejor en el campo, y el costo de vida es menor. ¿Es por Marcus?, preguntó Lena suavemente. Pregunta por ti, sabes, en los eventos de caridad. La mano de Safren se detuvo en una foto enmarcada de su madre. Es mejor así. Ha hecho más que suficiente por nosotras. No voy, no puedo pedir más. ¿Querrías saberlo? Lo haría, desafió Safren. Un bebé no era parte del trato, Lena, y me niego a ser vista como alguien que intenta atrapar a un hombre rico. Mi hijo merece algo mejor que esa historia. El silencio en la línea estaba cargado de palabras no dichas. Durante las siguientes semanas, Safren orquestó su partida con la misma atención al detalle que aportaba a su trabajo de diseño. Encontró una casa pequeña en un pueblo tranquilo a 3 horas de distancia, arregló la transferencia de los registros médicos de su madre y lentamente comenzó a rechazar proyectos que la habrían conectado con su antigua vida. Su madre, aún recuperándose pero fortaleciéndose cada día, la observaba con ojos sabios. Una noche, mientras estaban sentadas en su pequeño balcón viendo la puesta de sol sobre la ciudad por última vez, finalmente habló. Estás embarazada, ¿verdad? La taza de té de Safren chocó contra su platillo. ¿Cómo? Soy tu madre, cariño, alcanzó la mano de Safren, y sé cómo luce el sacrificio. Lo vi el día que murió tu padre, cuando renunciaste a tus sueños de escuela de arte para cuidarme. Lo veo ahora. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Safren. Mamá, yo. Su madre la acercó. Lo que sea que hiciste para conseguir mi tratamiento, no creas que no lo he adivinado. Fue tu elección, y este bebé, también es tu elección. Lo resolveremos juntas. El camión de mudanzas llegó temprano un sábado por la mañana. Mientras Saffron veía a los mudadores cargar sus pertenencias, un elegante coche negro se detuvo en la acera. Su corazón se detuvo, parecía el de Marcus, pero pasó de largo y respiró de nuevo. Parada en su apartamento vacío, Safren tocó la pared donde habían colgado sus premios de diseño. Pensó en Marcus, en su amabilidad, en la vida que crecía dentro de ella que era mitad suya. Por un momento, imaginó decírselo, imaginó ver su rostro iluminarse con esa sonrisa gentil. Pero luego recordó los susurros en los eventos de caridad, la forma en que algunas personas la habían mirado después de esa noche, como si fuera solo otra cazafortunas. Pensó en su hijo creciendo bajo la sombra de esos susurros. No, dijo con firmeza, hacemos nuestro propio camino.
Mientras conducían fuera de la ciudad, Safren captó una última visión del Grand Metropolitan Hotel en su retrovisor. Su madre dormitaba en el asiento del pasajero, en paz de una manera que no había estado antes del tratamiento. En el asiento trasero, una caja de vitaminas prenatales estaba escondida bajo sus suministros de arte. Colocó una mano en su vientre, donde su secreto crecía más fuerte cada día. Solo tú y yo, pequeño, susurró, bueno, tú, yo y la abuela. Vamos a estar bien. La línea del horizonte de la ciudad se desvaneció detrás de ellos mientras Safren conducía hacia su nueva vida. No sabía entonces que en 9 cortos meses sostendría a un hermoso niño con la sonrisa torcida de Marcus. No sabía que en 10 años el destino los llevaría de vuelta en un círculo completo a través de una exposición de arte infantil. Pero sabía, con la misma certeza que la había impulsado a salvar la vida de su madre, que estaba tomando la decisión correcta. Por ahora, la carretera abierta se extendía ante ellos, llevando a Safren y a su hijo por nacer hacia un futuro lleno de incertidumbre pero también de posibilidad. Ya había descubierto su propia fuerza una vez, en esa habitación de hotel hace 2 meses. La encontraría de nuevo, día a día, mientras construía una vida llena de amor, arte y la tranquila dignidad de elegir su propio camino. Capítulo 3. Una nueva vida. Empuja, Safren, solo una vez más. La voz de la partera parecía venir de lejos mientras Safren agarraba las barandillas de la cama del hospital, su mundo entero reduciéndose a este momento, este esfuerzo, esta culminación de 9 meses de preparación y preocupación. Con un empujón final, tremendo, y un grito que pareció resonar en la sala de partos, Azra Harper entró al mundo. El primer llanto de su hijo atravesó el agotamiento de Safren como un rayo de sol a través de nubes de tormenta. Es perfecto, anunció la enfermera, colocando el bulto que se retorcía en el pecho de Safren. 7 libras, 6 onzas. Safren miró el rostro de su hijo, y su respiración se detuvo en su garganta. Allí, en la curva de su pequeña boca, estaba la inconfundible sonrisa torcida de Marcus. Su madre, que había estado sosteniendo su mano durante todo el parto, también lo notó. Es hermoso, Safi, susurró, con lágrimas en los ojos, simplemente hermoso. Más tarde esa noche, cuando el hospital se había calmado y su madre se había ido a casa a descansar, Safren se sentó sola con Ezra en la tenue luz de su habitación. Trazó sus rasgos con un dedo gentil, su nariz, la barbilla de Marcus, una mezcla perfecta de ambos. Hola, pequeño Ezra, susurró, soy tu mamá, y te prometo esto, nunca dudarás de que eres amado. 1 año después, el sol de la mañana entraba por las ventanas de su pequeña casa mientras Safren equilibraba a Ezra en su cadera, intentando alimentarlo con el desayuno mientras respondía correos electrónicos en su laptop. Su negocio de diseño gráfico crecía lentamente, construido en noches tardías después de que Ezra se dormía y mañanas tempranas antes de que despertara. Vamos, pequeño, lo engatusó, ofreciendo otra cucharada de avena, solo un par de bocados más para mamá. La risa de Ezra, tan parecida a la de su padre, hizo que su corazón se retorciera. Estaba creciendo tan rápido, cada día trayendo nuevos descubrimientos, nuevos desafíos, y nuevos recordatorios de Marcus. A veces, cuando Ezra sonreía con esa sonrisa torcida, Safren se encontraba alcanzando su teléfono, su dedo flotando sobre el antiguo número de Marcus, que aún no podía decidirse a borrar. Su madre, ahora en remisión completa, observaba desde la puerta. Estás haciendo un trabajo increíble, cariño. Algunos días, no estoy tan segura, admitió Safren, limpiando avena de la barbilla de Ezra. Ayer, un cliente pidió 3 revisiones en un trabajo urgente, y Ezra estaba con la dentición. Y lo manejaste todo, le recordó su madre, como siempre lo haces. 3 años después, mamá, mira. La voz emocionada de Ezra resonó en su sala de estar, ahora convertida en un estudio de arte improvisado. Sostenía una pintura con los dedos, colores girando en un patrón sorprendentemente intencional para un niño de 3 años. Safren dejó su tableta, donde había estado trabajando en una comisión para un negocio local.
Eso es hermoso, pequeño. Cuéntame sobre eso. Es un dragón, declaró orgullosamente, pero uno bueno. Protege a las personas. Ella sonrió, recordando cómo Marcus una vez mencionó su amor por las historias de fantasía. Algunas cosas, parecía, se llevaban en la sangre. Los años los habían asentado en una rutina cómoda, las mañanas eran para jugar y aprender, las tardes para siestas y trabajo con clientes, las noches para arte e historias. El negocio freelance de Safren había crecido lo suficiente como para proporcionar un ingreso modesto pero estable. Su madre, completamente recuperada, se había convertido en la figura de abuela querida del vecindario, cuidando a Ezra cuando Safren tenía reuniones importantes. 5 años después, mamá, la voz de Ezra era seria mientras estaba sentado en la mesa de la cocina, con la tarea esparcida ante él. Joy en la escuela dice que todos tienen un papá. ¿Dónde está mi papá? La pregunta que había temido durante 5 años. Safren se sentó a su lado, su corazón acelerado. Tu papá es alguien que ayudó a mamá y a la abuela cuando realmente lo necesitábamos. Es un hombre amable que hace cosas buenas por las personas. ¿Pero por qué no está aquí? A veces, comenzó con cuidado, los adultos toman decisiones que creen que son lo mejor para todos. Yo elegí mudarme aquí para darte una vida tranquila llena de arte y amor. ¿Sabe de mí? Safren acercó a su hijo. No, cariño, pero eso no es por ti. Es porque mamá quería hacer su propio camino en el mundo, para mostrarte que podemos ser fuertes por nuestra cuenta. 7 años después, el talento artístico de Ezra floreció como una flor alcanzando el sol. Su casa estaba llena de sus creaciones, dibujos, pinturas, esculturas hechas de objetos encontrados. Safren había convertido su garaje en un estudio adecuado, observando con orgullo cómo su hijo descubría la misma pasión por el arte que alguna vez la había impulsado a ella. Tiene un verdadero don, le dijo su profesora de arte durante una conferencia de padres y maestros. La forma en que ve el mundo es extraordinaria. Safren sabía que era verdad. El arte de Ezra tenía una profundidad que parecía más allá de sus años, una manera de capturar emociones y momentos que le recordaban sus propios trabajos tempranos, antes de que la vida la llevara por un camino diferente. 9 años después, mamá, quieren poner mis pinturas en la exposición escolar. Ezra irrumpió por la puerta, su mochila apenas colgando de su hombro, su cabello oscuro cayendo en sus ojos, justo como solía hacer el de Marcus. Safren levantó la vista desde su espacio de trabajo de diseño, su corazón hinchado de orgullo. Eso es maravilloso, cariño. ¿Cuáles? Toda la serie, la que trata sobre sueños y proteger a las personas, como hablamos. Lo abrazó fuerte, respirando el aroma de pintura y niñez que aún se adhería a él. A los 9 años, estaba creciendo tan rápido, cambiando cada día, convirtiéndose más y más en su propia persona mientras aún llevaba ecos de ambos padres. Esa noche, después de que Ezra se fue a la cama, Safren se sentó en su estudio, mirando las pinturas que serían exhibidas. Eran notables, llenas de luz y sombra, esperanza y misterio, justo como el niño que las creó. Una notificación apareció en su teléfono, un blog de arte local destacando las próximas exposiciones. Su respiración se detuvo mientras leía los detalles del espectáculo escolar de Ezra. Sería cubierto por los medios locales, asistido por entusiastas del arte de toda la ciudad. Por un momento, el miedo apretó su corazón. ¿Y si Marcus lo veía? ¿Y si asistía? Pero luego miró las pinturas de Ezra de nuevo, la pura alegría y talento brillando en cada pincelada, y supo que no podía detenerlo por miedo. Tu arte merece ser visto, susurró al estudio silencioso. Pase lo que pase, lo enfrentamos juntos. No podía haber sabido entonces que el destino ya estaba girando su rueda, que en solo unas pocas semanas Marcus estaría frente a una de estas mismas pinturas, el reconocimiento amaneciendo en sus ojos mientras veía su propia sonrisa reflejada en la foto del joven artista.
Pero por ahora, en la tranquila paz de su hogar, Safren se permitió simplemente estar orgullosa de su hijo, de la vida que habían construido, del amor que llenaba sus días. Le había dado a Ezra una infancia llena de arte e imaginación, con la libertad de convertirse en quien estaba destinado a ser. Y si, a veces, tarde en la noche, aún soñaba con los ojos amables y las manos gentiles de Marcus, bueno, ese era su secreto para guardar, justo como el boceto de él que había dibujado de memoria, guardado en su cuaderno de bocetos privado, un recordatorio de la noche que le había dado el mayor regalo de su vida. Capítulo 4. El encuentro casual. Marcus ajustó su corbata mientras caminaba por los pasillos decorados con colores brillantes de la escuela primaria. A los 43 años, aún cortaba una figura impresionante en su traje a medida, aunque la última década había dejado marcas sutiles, algunas hebras plateadas en sus sienes, ligeras arrugas alrededor de sus ojos por años de reuniones de junta y decisiones de negocios. Señor Thornton, es un honor que pueda asistir a nuestra exposición de arte anual, dijo efusivamente la directora Carter, guiándolo por el pasillo abarrotado. El apoyo de su fundación a la educación artística ha sido invaluable. Marcus asintió cortésmente, aunque su mente divagaba. 10 años de trabajo filantrópico lo habían llevado a innumerables eventos como este, pero algo se sentía diferente esta noche, una inquietud inexplicable lo había estado carcomiendo todo el día. El trabajo de los niños está exhibido en el gimnasio, continuó la directora. Tenemos algunos talentos jóvenes extraordinarios este año. Quizá podríamos empezar con la sección de los estudiantes más prometedores, sugirió la directora Carter, pero Marcus ya se había alejado, atraído por una colección de pinturas en la esquina lejana. La primera pieza le robó el aliento. Era una acuarela de un dragón, pero diferente a cualquier dragón que hubiera visto antes. En lugar de escupir fuego, parecía estar exhalando luz, una luz cálida y protectora que envolvía una pequeña figura abajo. La técnica era notable para un artista tan joven, pero era algo más lo que lo mantenía hipnotizado. La forma en que se representaba la luz le recordaba a alguien, a conversaciones tranquilas sobre arte, sueños en una habitación de hotel hace 10 años. Pieza extraordinaria, ¿verdad? Una profesora de arte había aparecido a su lado. Uno de nuestros estudiantes más talentosos creó esa serie. La llama Guardianes de los Sueños. Marcus pasó a la siguiente pintura, su corazón latiendo más rápido. Esta mostraba a una mujer pintando en un caballete, su cabello oscuro cayendo hacia adelante mientras trabajaba. Aunque su rostro no era claramente visible, algo en su postura, la curva de su cuello. El artista parece tener una fuerte conexión con la luz y la protección, logró decir Marcus, su voz sorprendentemente estable. Oh, sí, ese tiene una perspectiva única para alguien tan joven. Su madre también es artista, diseñadora gráfica. Puedes ver su influencia en su trabajo. El nombre resonó en la mente de Marcus mientras se giraba hacia la pieza final de la serie. Esta mostraba a un niño sentado en una ventana, mirando un cielo nocturno lleno de estrellas. El reflejo del niño era visible en el cristal de la ventana, y el mundo de Marcus se inclinó sobre su eje. Esa sonrisa, su sonrisa, el mismo giro torcido que había encantado a socios de negocios y aparecido en innumerables portadas de revistas, y allí, en la esquina de la mejilla del niño, un hoyuelo, su hoyuelo. Con dedos temblorosos, Marcus se acercó para leer la placa, esperando al dragón, artista, Ezra Harper, edad 9. Harper. El apellido lo golpeó como un golpe físico. Safren Harper, la mujer que nunca había podido olvidar del todo, que desapareció sin dejar rastro hace 10 años. 9 años, susurró, cálculos mentales girando. El tiempo, encajaba perfectamente, demasiado perfectamente para ser coincidencia. Le gustaría conocer al artista, la profesora sonrió. Está aquí esta noche con su madre. Probablemente estén junto a la mesa de refrigerios. Mencionó algo sobre un helado prometido después del espectáculo. Las piernas de Marcus lo llevaron a través de la multitud antes de que tomara una decisión consciente de moverse.
El mundo parecía desdibujarse a su alrededor, rostros y voces desvaneciéndose en un ruido de fondo mientras se acercaba al área de refrigerios. Y allí estaban. Safren lucía exactamente como la recordaba, pero de alguna manera más hermosa. Su cabello oscuro era más corto ahora, cayendo justo más allá de sus hombros, y llevaba un vestido negro simple pero elegante. Estaba agachada, limpiando lo que parecía ser el lado de la barbilla de un niño pequeño con la facilidad practicada de una madre. «Mamá, no soy un bebé», protestó el niño, aunque su risa no tenía verdadera molestia. «Puedo limpiarme la cara solo». «Oh, de verdad», bromeó Safren. «¿Es por eso que todavía tienes chocolate en la nariz?» El niño, arrugó la nariz en un gesto tan familiar que Marcus tuvo que agarrar una mesa cercana para apoyarse. Había visto esa expresión exacta en fotos de su infancia. Respirando hondo, Marcus dio un paso adelante. «Esa es una serie de pinturas hermosa», dijo, su voz resonando claramente a través de la corta distancia. Safren se congeló, incluso de espaldas, Marcus pudo ver la repentina tensión en sus hombros. Se levantó lentamente, girándose para enfrentarlo con ojos muy abiertos. «El del dragón es mi favorito», continuó Marcus, sus ojos fijos en ese. «Solía amar a los dragones cuando tenía tu edad. Todavía lo hago, de hecho». El rostro de ese se iluminó. «¿De verdad?» «Mamá dice que los dragones son solo de mentira, pero pienso que tal vez son reales, solo invisibles. Por eso los pinté con luz en lugar de fuego». «Qué perspectiva tan interesante», dijo Marcus, luchando por mantener su voz estable. «¿Cuántos años tienes, pequeño?» El niño se enderezó, el orgullo evidente en su porte. 9, casi 10 en 3 meses. 9 años y 9 meses desde esa noche en el Grand Metropolitan. La matemática era innegable. «Eso es maravilloso», logró decir Marcus, aunque su corazón tronaba en su pecho. «Tienes un talento extraordinario». Se giró hacia Safren, cuyo rostro se había puesto pálido. «Señorita Harper, ¿puedo hablar con usted un momento?» Cariño», la voz de Safren era notablemente controlada, «¿podrías ir a mostrarle a la abuela tu pintura del dragón? No la ha visto bien aún». «Pero, mamá, por favor, pequeño, solo por unos minutos». Observaron en silencio mientras ese se alejaba, su pequeña figura zigzagueando por la multitud hacia una mujer mayor que solo podía ser la madre de Safren, la mujer cuya enfermedad los había unido esa noche fatídica. Cuando estuvieron solos, Safren habló primero. «Marcus, yo. ¿Es mío?» Las palabras salieron más cortantes de lo que pretendía. Las lágrimas brotaron en los ojos de Safren. «Sí». Una palabra, 3 letras, una década de secretos desentrañada. ¿Por qué? La pregunta contenía 10 años de pérdida, de preguntarse, de extrañar algo que ni siquiera sabía que existía. «¿Por qué no me lo dijiste?» «Ya habías hecho tanto», la voz de Safren se quebró. «Las facturas médicas, los tratamientos, no podía soportar la idea de que alguien pensara que estaba tratando de atraparte, de aprovecharme». «¿Aprovecharte?» La risa de Marcus fue hueca. «He pasado 10 años pensando en ti, preguntándome por qué desapareciste. Intenté encontrarte, ¿lo sabías? Pero te habías mudado, cambiaste tu número. Tuve que protegerlo», susurró, de los susurros, el juicio, el peso de ser el hijo ilegítimo de Marcus Thornton. «Es mi hijo», las palabras sabían extrañas en su lengua, maravillosas y terribles a la vez. Tenía derecho a saberlo. «Sí», admitió Safren, una lágrima deslizándose por su mejilla, «lo tenías. Pero tuve que tomar una decisión, y elegí darle una vida normal, llena de amor y arte y sin padre», terminó Marcus, su voz áspera con emoción. Al otro lado de la sala, gesticulaba animadamente hacia su abuela, explicando algo sobre su pintura. Su sonrisa torcida brilló mientras reía, y Marcus sintió la pérdida de cada momento que se había perdido como un dolor físico.
Es increíble, dijo suavemente. Su arte está más allá de sus años. Eso lo saca de ambos, respondió Safren, luego se mordió el labio como si hubiera dicho demasiado. Marcus se giró hacia ella, sus ojos intensos. Quiero conocerlo, Safren. Quiero ser parte de su vida. No es tan simple. Lo es, la interrumpió. Es mi hijo. Nada más importa. Antes de que Safren pudiera responder, este regresó corriendo hacia ellos, sus ojos brillantes de emoción. Mamá, la abuela dice que mis dragones son los mejores que ha visto, incluso mejores que los de mis libros. Marcus observó cómo el rostro de Safren se transformaba con amor por su hijo, y en ese momento, hizo un voto silencioso: conocería a este niño, compensaría cada momento perdido, cada hito perdido, costara lo que costara. Eso es maravilloso, cariño, dijo Safren, pasando sus dedos por el cabello oscuro de ese, el cabello de Marcus. Mientras ese comenzaba una explicación detallada de su proceso artístico, Marcus captó la mirada de Safren sobre la cabeza de su hijo. El mensaje en su mirada era claro: esto no ha terminado. No podía haber sabido entonces cuán complicadas se volverían las cosas, cuán feroces serían las batallas por venir. Pero parado allí, observando el rostro animado de su hijo mientras describía sus dragones, Marcus sabía con absoluta certeza que su vida nunca sería la misma. Y en algún lugar en el fondo de su mente, emergió un recuerdo, él mismo a los 9 años, dibujando dragones en los márgenes de sus libros escolares, soñando con magia y protección y luz. Ahora, aquí estaba su hijo, dando vida a esos mismos sueños en colores vibrantes y trazos audaces, continuando un legado que ni siquiera sabía que era suyo para heredar. Capítulo 5. La pregunta. El gimnasio escolar parecía encogerse a su alrededor, la multitud parloteante desvaneciéndose en un ruido blanco mientras Marcus estaba frente a su hijo. Los ojos de sus ojos, brillaban con entusiasmo mientras continuaba explicando su obra de arte, ajeno a la tormenta que se gestaba en los corazones de los adultos. Usé diferentes tonos de azul para las escamas del dragón, decía señalando la pintura. Mira cómo capturan la luz. Mamá me enseñó sobre capas de colores para hacerlas parecer más reales. La garganta de Marcus se apretó, incluso la apasionada atención al detalle del niño reflejaba la suya propia. La técnica es notable, logró decir, su voz sorprendentemente estable. Debes practicar mucho. Todos los días, sonrió radiante. Mamá convirtió nuestro garaje en un estudio. Dice que el arte es como respirar, tienes que hacerlo todos los días para vivir. La brusca inspiración de Safren atrajo la atención de Marcus. Ella estaba rígida a su lado, sus manos apretadas fuertemente, observando su interacción con una mezcla de miedo y resignación. Tu madre es muy sabia, dijo Marcus suavemente, incapaz de contener la emoción en su voz. ¿Cuántos años tienes, pequeño? La pregunta flotó en el aire como una nota suspendida, aunque ya sabía la respuesta, necesitaba escucharla de los labios de su hijo. 9, respondió orgullosamente, pero cumpliré 10 en 3 meses. Mamá dice que estoy creciendo demasiado rápido, pero no puedo esperar a ser mayor. Hay un programa de arte avanzado en el centro comunitario que solo acepta niños de 10 años en adelante. 9 años y 3 meses, la matemática ardió en la mente de Marcus como un incendio forestal. Había estado en innumerables negociaciones de negocios de alto riesgo, pero nada lo había preparado para este momento, para la forma en que su corazón parecía apretarse en su pecho mientras miraba a este niño, su niño. Esa es una edad maravillosa, dijo Marcus, luchando por mantener su voz nivelada, lo suficientemente mayor para crear un arte tan hermoso, pero aún lo suficientemente joven para creer en dragones. El rostro de se iluminó. ¿A ti también te gustan los dragones? La mayoría de los adultos piensan que son tontos. Amo a los dragones, respondió Marcus, recordando el cajón lleno de bocetos de dragones en su habitación de infancia, dibujos que su madre había guardado hasta el día de su muerte. Cuando tenía tu edad, solía imaginarlos volando entre los edificios de la ciudad,
protegiendo a las personas. Mamá, exclamó Esre, tirando de la manga de Safren, él entiende sobre los dragones protectores. Eso es lo que he estado tratando de decirte. Los ojos de Safren se encontraron con los de Marcus sobre la cabeza de su hijo, y en ese momento, él vio todos los años que habían perdido, todos los momentos que se había perdido, primeros pasos, primeras palabras, primeros dibujos, idos para siempre. Esre, cariño, la voz de Safren era gentil pero firme, se está haciendo tarde, y tienes escuela mañana. Pero, mamá, tu madre tiene razón, interrumpió Marcus, aunque cada fibra de su ser gritaba contra dejarlos ir. La escuela es importante, pero tal vez podríamos hablar más sobre arte en otra ocasión. La esperanza en los ojos de Esre fue como un golpe físico. ¿De verdad? ¿Podríamos? Antes de que Safren pudiera responder, la directora Carter se acercó a su grupo. Señor Thornton, los miembros de la Junta están preguntando por usted. Están ansiosos por discutir la futura participación de la Fundación en nuestro programa de artes. Marcus quería gritar, decirles a todos que se fueran, que le dieran más tiempo con el hijo que acababa de descubrir. En cambio, forzó una sonrisa profesional. Por supuesto, solo un momento, por favor. Se giró hacia Esre, absorbiendo cada detalle del rostro de su hijo. Tus dragones son extraordinarios, dijo suavemente. Nunca dejes de creer en ellos. Mientras Safren apresuraba a Esre hacia la salida, Marcus tomó su brazo gentilmente. Necesitamos hablar, susurró, mañana, por favor. Ella dudó, luego asintió una vez, garabateando su número en un programa cercano. Llámame por la mañana. Marcus los observó irse, la charla emocionada de su hijo sobre dragones desvaneciéndose en el ruido de la multitud. El programa con el número de Safren se sentía como si estuviera quemando un agujero en su bolsillo. Señor Thornton, insistió la directora Carter. Solo un momento, dijo, sacando su teléfono. Tecleó el número de Safren con dedos temblorosos, luego envió un solo mensaje, tiene mi sonrisa. La respuesta llegó segundos después, lo sé. El resto de la noche pasó en un borrón. Marcus estrechó manos, hizo comentarios apropiados sobre la financiación de las artes, sonrió en todos los momentos correctos, pero su mente estaba en otra parte, reproduciendo cada segundo de su interacción con Esre, catalogando sus similitudes. El niño tenía su altura para su edad, su cabello oscuro, su forma de gesticular cuando estaba emocionado, pero tenía el alma artística de Safren, su espíritu gentil, la mezcla perfecta de ambos. Más tarde esa noche, en su apartamento de lujo, Marcus se sentó en su oficina en casa, rodeado de los adornos de su éxito. Premios adornaban las paredes, testimonio de su perspicacia empresarial y trabajo filantrópico, pero esta noche parecían insignificantes comparados con el simple programa de exposición de arte escolar que tenía el número de Safren. Abrió su laptop, escribiendo Azra Harper en la barra de búsqueda. No apareció nada significativo, aún era demasiado joven para tener mucha presencia en línea, pero allí, en el sitio web de la escuela, había una mención de sus recientes victorias en competencias de arte. El cursor de Marcus flotó sobre la pestaña de imágenes, su corazón latiendo fuerte. Clic, y allí estaba su hijo, más pequeño en estas fotos más antiguas, pero siempre con esa misma sonrisa torcida, siempre con suministros de arte en la mano o pinturas detrás de él. Una década de recuerdos en los que debería haber participado, reducidos a un puñado de fragmentos digitales. Tomó su teléfono de nuevo, leyendo la respuesta de 2 palabras de Safren una y otra vez, lo sé. Palabras tan simples para reconocer algo tan monumental. Mañana, hablarían. Mañana, exigiría respuestas, explicaciones, tiempo con su hijo. Mañana, comenzaría la lucha por ser parte de la vida de ese. Pero esta noche, solo en su oficina, Marcus, exitoso empresario, filántropo y padre recién descubierto, hizo algo que no había hecho en años. Tomó un bolígrafo y comenzó a dibujar un dragón. La criatura tomó forma bajo su mano inexperta,
No tan habilidosa como el trabajo de Esde, pero llena del mismo espíritu protector. Dibujó hasta que el sol comenzó a salir, llenando página tras página con los dragones de su infancia, imaginando a su hijo haciendo lo mismo en su estudio de garaje convertido. Cuando su asistente llegó a las 7 de la mañana, lo encontró aún en su escritorio, rodeado de dibujos y vestido con el traje de ayer. Cancela mi agenda, dijo, sin levantar la vista del último dragón que estaba esbozando. Toda, por lo menos durante la próxima semana. Pero, señor, la reunión de la junta, todo, insistió, finalmente levantando los ojos. Algunas cosas son más importantes que los negocios. Mientras ella se alejaba, claramente confundida, Marcus tomó su teléfono. Era temprano, pero no podía esperar más. Su dedo flotó sobre el número de Safren mientras el peso de la pregunta que necesitaba hacer lo aplastaba, 9 años que había perdido, 9 años de la vida de su hijo. El teléfono sonó 3 veces antes de que ella respondiera. Marcus, su voz era suave, resignada. Necesito saber todo, dijo sin preámbulos, cada detalle, cada momento, cada razón por la que estoy conociendo a mi hijo ahora. El silencio al otro lado se extendió por lo que pareció una eternidad antes de que Safren finalmente hablara. Ven a la casa, dijo en voz baja. Ese estará en la escuela. Tenemos mucho de qué hablar. Mientras anotaba la dirección que ella le proporcionó, Marcus miró los dragones esparcidos por su escritorio, su pasado y el presente de su hijo entrelazados de maneras que apenas comenzaba a entender. Estaré allí en 1 hora, prometió, ya alcanzando las llaves de su coche. La pregunta que lo había iniciado todo, ¿cuántos años tienes, pequeño?, había abierto una puerta que nunca podría cerrarse de nuevo. Ahora, era hora de atravesarla, sin importar lo que hubiera al otro lado. Capítulo 6. Confrontación. El sol de la mañana proyectaba sombras largas sobre el modesto jardín frontal de Safren mientras el coche de lujo de Marcus se detenía en la acera. Se quedó sentado un momento, observando la pequeña pero bien cuidada casa con sus alegres macetas y campanillas tintineando en la brisa. Una bicicleta infantil, la bicicleta de Esde, yacía de lado cerca de los escalones del porche, la vista casi lo deshizo. Safren abrió la puerta antes de que pudiera tocar, su rostro pálido pero compuesto. Llevaba jeans simples y un suéter manchado de pintura, su cabello recogido en un moño desordenado, tan diferente del elegante vestido de la exposición de la noche anterior. Pasa, dijo en voz baja, haciéndose a un lado. La casa era modesta pero cálida, llena de arte y luz. La presencia de Esde estaba en todas partes, dibujos pegados en las paredes, una mochila tirada descuidadamente en una silla, un tazón de cereal a medio terminar aún en la mesa de la cocina. Acabo de enviarlo a la escuela, explicó Safren, siguiendo la mirada de Marcus. Estuvo hablando de ti toda la mañana, sobre el hombre que entiende de dragones. La mandíbula de Marcus se tensó. ¿Tiene alguna idea de quién soy realmente? No. La palabra colgó entre ellos como una espada. ¿Por qué? La pregunta explotó de él con tal fuerza que Safren se estremeció. ¿Por qué no me lo dijiste? Tenía derecho a saber que mi hijo existe. Tú fuiste amable con una mujer desesperada, la voz de Safren se quebró ligeramente. Me negué a aprovecharme de esa amabilidad. ¿Aprovecharte? Marcus rió amargamente. ¿Eso es lo que crees que se trataba? Safren, pasé meses buscándote después de que desapareciste. Pensé que tal vez había hecho algo mal, dicho algo que te alejó. Ella se envolvió con sus brazos, un gesto defensivo. El tratamiento estaba funcionando, mamá estaba mejorando. No podía soportar la idea de que alguien pensara que estaba tratando de atraparte, de explotar tu generosidad. ¿Entonces decidiste castigarme, negarme a mi propio hijo? Su voz se elevaba con cada palabra. ¿Castigarte? Ahora fue el turno de Safren de reír, aunque el sonido no tenía humor. ¿Quieres hablar de castigo? Intenta ser la mujer que tuvo que tomar una decisión imposible para salvar la vida de su madre.
Intenta cargar con ese peso, ese juicio, esa vergüenza susurrada. ¡Qué vergüenza! Yo habría cuidado de ambos. Exactamente, ella giró para enfrentarlo, las lágrimas brillando en sus ojos. El gran Marcus Thornton, entrando a rescatar a la pobre chica desesperada que quedó embarazada. ¿Tienes idea de lo que eso le habría hecho a ese? Crecer como el hijo ilegítimo de un hombre rico que pagó a su madre. Marcus retrocedió como si lo hubiera abofeteado. ¿Eso es realmente lo que piensas de mí? ¿Después de todo? No, susurró, desinflándose ligeramente, no, ese no eres tú. Fuiste amable, Marcus, muy amable. Pero la amabilidad no siempre es suficiente. Se acercó más, su voz intensa. Muéstrame qué. Muéstrame su vida, todo lo que me he perdido. Por favor. Safren dudó, luego lo llevó por un pasillo lleno de obras de arte enmarcadas, la progresión de ese desde garabatos infantiles hasta piezas cada vez más sofisticadas. Se detuvo en cada una, explicando las historias detrás de ellas. Este fue su primer dibujo real, a los 3 años. Insistió en que era un dragón, aunque parecía más un desastre ondulado. Este lo hizo cuando tenía 5, después de que le expliqué sobre la enfermedad y recuperación de su abuela. Esta serie la creó el año pasado, sobre proteger los sueños. Terminaron en el estudio convertido del garaje de el espacio lleno de luz y color, trabajos en progreso esparcidos por caballetes y mesas. Un aroma familiar de pintura y creatividad llevó a Marcus de vuelta a esa noche años atrás, cuando Safren había hablado tan apasionadamente sobre sus propios sueños artísticos. Es increíble, dijo Marcus suavemente, pasando sus dedos por un lienzo a medio terminar, justo como su madre. Tiene tu determinación, respondió Safren. Cuando se propone algo, nada puede detenerlo. ¿Por qué ahora? Marcus se giró para enfrentarla. Debes haber sabido que esto podía pasar, que podría verlo en algún lugar, reconocerme en él. Lo sabía, se hundió en un taburete salpicado de pintura, pero para entonces, habíamos construido una vida, una buena vida. Me dije a mí misma que si ocurría, que el destino decidiría. ¿Destino? Su risa fue áspera. ¿El destino no decidió esto, Safren? Tú lo hiciste. ¿Elegiste mantener a mi hijo lejos de mí durante 9 años para protegerlo de qué? ¿De tener un padre que habría movido cielo y tierra para ser parte de su vida? ¿De tener todas las oportunidades, todas las ventajas? De ser un escándalo, su voz se quebró, de ser susurrado, señalado, juzgado antes de que siquiera pudiera entender por qué. De tener toda su identidad atada a ser el hijo secreto de Marcus Thornton, en lugar de solo mi hermoso y talentoso niño que cree en dragones y pinta luz en lugar de fuego. La ira de Marcus se desinfló ligeramente mientras miraba de nuevo el estudio, viendo la evidencia de una infancia llena de amor y creatividad. Has hecho un trabajo increíble con él, admitió en voz baja, pero eso no cambia el hecho de que me perdí de todo, sus primeras palabras, sus primeros pasos, su primer dibujo. Nunca podré recuperar esos momentos. Lo sé, las lágrimas se deslizaron por las mejillas de Safren, y una parte de mí siempre lo lamentará. Pero tuve que elegir entre proteger a mi hijo y todo lo demás. ¿Y ahora? La voz de Marcus estaba áspera por la emoción. ¿Qué elección harás ahora que lo sé? Antes de que pudiera responder, escucharon la puerta principal abrirse. Mamá, olvidé mi tarea de matemáticas. Se congelaron, mirándose con pánico. Los pasos de se acercaron al estudio. Mamá, ¿estás en? Se detuvo en la puerta, sus ojos abriéndose. Señor hombre dragón. ¿Estás aquí? La alegría en su voz, la pura inocencia de su sorpresa, los golpeó a ambos como un golpe físico. Aquí estaba su hijo, sin saberlo, parado entre sus padres por primera vez en su vida. Solo estaba admirando tu estudio, logró decir Marcus, su corazón acelerado. Tu madre fue lo suficientemente amable para mostrarme tu trabajo. ¿De verdad?
Ese entró de un salto, la emoción radiando de él. ¿Quieres ver mi nuevo dragón? Lo comencé esta mañana antes de la escuela. Mamá, ¿puedo saltarme las matemáticas solo esta vez, por favor? Safren se secó las lágrimas rápidamente, forzando una sonrisa. Buen intento, pequeño, pero sabes las reglas, la escuela primero, el arte segundo. Pero, mamá, tu madre tiene razón, dijo Marcus, aunque cada fibra de su ser quería decir que sí, pasar cada momento posible con su hijo. La educación es importante, incluso para los artistas. Los hombros de Ezra se hundieron ligeramente. Está bien. Pero, volverás a ver el dragón terminado. Marcus miró a Safren, la pregunta clara en sus ojos. Ella dio un pequeño, casi imperceptible asentimiento. Me encantaría, dijo suavemente, si está bien con tu madre. Sí. Ezra levantó el puño en el aire. Mamá, ¿dónde está mi tarea de matemáticas? En la mesa de la cocina, donde la dejaste, respondió Safren, su voz notablemente estable. Observaron mientras Ezra corría de vuelta a la casa, sus pasos resonando en su silencio. Tenemos que decírselo, dijo Marcus en voz baja, una vez que su hijo estaba fuera del alcance del oído. Merece saber la verdad. Lo sé, la voz de Safren era apenas un susurro, pero tenemos que hacerlo bien. Es sensible, Marcus. Las almas creativas sienten las cosas profundamente. Justo como su madre, las palabras salieron más suaves de lo que pretendía. Sus ojos se encontraron, una década de palabras no dichas pasando entre ellos en ese momento. Ya no eran la mujer desesperada y su benefactor generoso, ya no eran la madre secreta y el padre engañado. Eran simplemente dos personas que habían creado algo extraordinario juntos, un niño que pintaba dragones y creía en la magia. Lo resolveremos, dijo Marcus finalmente, por el bien de ese. Tenemos que hacerlo. Safren asintió, secándose nuevas lágrimas. Sí, por ese. Como si fuera una señal, la voz de su hijo llegó desde la casa. La encontré. Adiós, mamá. Adiós, señor hombre dragón. La puerta principal se cerró de golpe, y estaban solos de nuevo con sus secretos, sus arrepentimientos y el peso de las decisiones aún por venir. El sol de la mañana continuó entrando por las ventanas del estudio, iluminando el dragón inacabado en el caballete de Ezra, una criatura de luz y sombra, justo como la verdad que pronto tendrían que revelar. Capítulo 7. Batallas legales. La oficina de Morrison y Asociados ocupaba todo el piso 42 de una torre reluciente en el centro. Safren se sentó rígidamente en la silla de cuero de la sala de conferencias, sus manos apretadas fuertemente en su regazo mientras leía la petición de custodia de Marcus por tercera vez. Está pidiendo custodia conjunta, explicó suavemente su abogada, María Santos, 3 días a la semana, festivos alternados, derechos de decisión compartidos para educación y cuidado médico. No puede simplemente aparecer después de 9 años y exigir la mitad de la vida de mi hijo, la voz de Safren temblaba con una emoción apenas controlada. Ezra apenas lo conoce. El tribunal tomará eso en consideración, le aseguró María, pero el señor Thornton tiene recursos, Safren, recursos significativos, y ya ha solicitado una prueba de ADN acelerada. Al otro lado de la ciudad, en un edificio de oficinas igualmente imponente, Marcus tenía su propia consulta legal. Ella ocultó deliberadamente a tu hijo durante 9 años, afirmó firmemente Jonathan Blake, su abogado de derecho familiar. Eso es alienación parental. ¿Podemos usar eso? Marcus miraba por las ventanas de suelo a techo, recordando el rostro emocionado de Ezra en su estudio de arte. No quiero destruirla, Jonathan. Solo quiero ser parte de la vida de mi hijo. Entonces ella debería haber pensado en eso antes de desaparecer con tu hijo, respondió Jonathan, revisando papeles. Los resultados de ADN llegaron esta mañana, 99.99% de probabilidad de paternidad. Con esto y tus recursos financieros, podemos presionar por una custodia temporal inmediata mientras luchamos por arreglos permanentes.
La primera audiencia en el tribunal estaba programada para un miércoles por la mañana. Esdre estaba en la escuela, felizmente ajeno a que sus padres estaban peleando por él en un tribunal estéril en el centro. Su señoría, argumentó suavemente Jonathan Blake, a mi cliente se le ha negado su derecho fundamental a ser padre de su hijo. La señorita Harper decidió unilateralmente privar tanto al padre como al hijo de su relación. Pedimos al tribunal que remedie esta injusticia de inmediato. María Santos se puso de pie, su voz firme. La señorita Harper tomó decisiones para proteger a su hijo de escándalos y estigma social. Ha creado un entorno estable y nutritivo donde Esdre ha prosperado. Perturbar ese entorno ahora sería perjudicial para su bienestar. La jueza, una mujer de rostro severo en sus 60, los miró a ambos. ¿Alguien se ha molestado en preguntar qué quiere Esdre? La pregunta pesó en el aire. Esa noche, Safren encontró a Esdre en su estudio, trabajando en su última pintura de dragón. Los colores eran más oscuros de lo habitual, cargados de sombras. Eso es diferente a tu estilo usual, cariño, observó con cuidado. El pincel de Esdre se detuvo. Tuve un sueño extraño anoche. Los dragones ya no protegían. Se estaban peleando entre sí. El corazón de Safren se apretó, incluso en su arte, su hijo estaba captando la atención que lo rodeaba. Mamá, su voz era pequeña, ¿por qué el señor hombre dragón sigue viniendo a nuestra casa cuando estoy en la escuela? La pregunta que había temido. Esdre, Joy en la escuela dice que vio su foto en una revista, dice que es realmente rico e importante. ¿Es por eso que está interesado en mi arte? ¿Por qué siente lástima por nosotros? No, pequeño, Safren se arrodilló a su lado, su corazón rompiéndose, es mucho más complicado que eso. Antes de que pudiera continuar, su teléfono vibró, otro correo electrónico de su abogada. El tribunal había concedido la solicitud de Marcus de derechos de visita temporales mientras el caso avanzaba. Las siguientes semanas se convirtieron en un torbellino de documentos legales, comparecencias en el tribunal y ver cómo el espíritu brillante de Esdre se apagaba lentamente. Los medios se habían enterado de la historia, hombre de negocios rico descubre hijo artístico secreto, y los reporteros habían comenzado a acampar fuera de su casa. Pero no quiero ir, gritó Esdre un viernes por la tarde cuando Marcus debía recogerlo para su primera visita ordenada por el tribunal. Quiero quedarme y terminar mi pintura. Cariño, por favor, suplicó Safren, viendo el caro coche de Marcus detenerse afuera, el señor Thornton solo quiere pasar un tiempo contigo. ¿Por qué? Antes no le importaba, los ojos de Esdre se llenaron de lágrimas. ¿Es porque mi arte salió en el periódico? ¿Por eso me notó? La puerta principal se abrió, le habían dado a Marcus una llave como parte del arreglo temporal. Se quedó torpemente en el pasillo, escuchando cada palabra. Me importaba, dijo Marcus en voz baja, haciendo que tanto Safren como Esdre saltaran. Me importaba antes de que siquiera supiera que existías. Eso no tiene sentido, dijo Esdre, su alma artística exigiendo la verdad. Mamá, ¿qué está pasando realmente? Los ojos de Safren y Marcus se encontraron sobre la cabeza de su hijo. No era así como habían planeado decírselo, pero el momento se había elegido solo. Siéntate, cariño, dijo Safren suavemente, hay algo que necesitamos decirte. Pero antes de que pudieran comenzar, Esdre retrocedió de ambos. No, no quiero escuchar. Todo era perfecto antes de que él llegara. Éramos felices. Corrió a su estudio, cerrando la puerta de golpe detrás de él. A través de la ventana, podían verlo atacar un lienzo con pinceladas furiosas de pintura negra, cubriendo uno de sus dragones llenos de luz con oscuridad. Esto es exactamente lo que temía, susurró Safren, las lágrimas corriendo por su rostro. Está herido, Marcus. Nuestra batalla legal lo está lastimando. Entonces detengámoslo, respondió Marcus, su voz áspera por la emoción. Encontraremos otra manera. Pero no era tan simple. Los tribunales tenían su proceso,
Los abogados sus estrategias, custodia conjunta versus custodia exclusiva, horarios de visitas, arreglos para las vacaciones. Cada detalle de la vida de Esdre se convirtió en un punto de disputa para ser argumentado por extraños en trajes de negocios. La profesora de arte de Esdre llamó una tarde, preocupada. Su trabajo ha cambiado drásticamente, explicó a Safren. La luz con la que solía pintar, se ha ido. Todos son sombras ahora. Esa noche, Safren encontró a Esdre sentado en su estudio, mirando su pared de pinturas. Ya no tienen sentido, dijo sin girarse. Los dragones, se suponía que protegían a las personas, pero ni siquiera pueden protegerse a sí mismos. Al día siguiente, llamó a Marcus. Necesitamos reunirnos. Sin abogados, sin tribunales, solo nosotros. Se encontraron en una cafetería tranquila, lejos de ambos hogares. Safren trajo las últimas pinturas de Esdre, piezas oscuras y conflictivas que rompieron el corazón de ambos. Mira lo que le estamos haciendo, dijo en voz baja. Tiene 9 años, Marcus, 9 años, y ya está aprendiendo que el amor viene con condiciones y tribunales y contratos. Marcus miró las pinturas, viendo el dolor de su hijo expresado en cada pincelada furiosa. Solo quería ser su padre, susurró. ¿Cómo se convirtió en esto? Porque ambos tenemos tanto miedo de perderlo que olvidamos ver lo que le estamos haciendo. Safren sacó otra pintura, la última autorrepresentación de Esdre. En ella, estaba entre dos sombras con forma de dragón, ni claras ni oscuras, atrapado en un interminable tira y afloja. Necesitamos parar, dijo Marcus finalmente. Todo, los tribunales, la batalla por la custodia. Necesitamos encontrar otra manera. ¿Pero cómo? El proceso ya ha comenzado, los abogados, olvida a los abogados, interrumpió Marcus. Esto ya no se trata de derechos legales. Se trata de nuestro hijo que cree en dragones y pinta con luz, o solía hacerlo, antes de que empezáramos a destrozar su mundo. Como para subrayar su punto, el teléfono de Safren vibró con un mensaje de la abuela de Esdre. Está llorando en su estudio de nuevo, dice que no quiere pintar más. Se miraron, años de dolor y desconfianza luchando con su amor compartido por su hijo. De acuerdo, dijo Safren finalmente, de acuerdo, no más tribunales, no más abogados. Lo resolvemos nosotros mismos, por el bien de Esdre. Por Esdre estuvo de acuerdo Marcus, y por primera vez desde que comenzó esta batalla, estaban verdaderamente unidos en propósito. Ninguno de los dos podía haber sabido entonces que este momento de tregua conduciría a algo aún más desafiante, aprender a ser padres juntos, dejar de lado su pasado por el bien del futuro de su hijo. Pero mientras estaban sentados en esa cafetería tranquila, rodeados por la evidencia del dolor de su hijo, tomaron su decisión. Los dragones en el arte de Esdre podrían estar envueltos en sombras ahora, pero tal vez, si podían aprender a trabajar juntos, podrían ayudarlo a encontrar su luz de nuevo. Capítulo 8. Comprensión. La oficina de la psicóloga infantil estaba pintada en tonos relajantes de azul y verde, con muebles cómodos diseñados tanto para adultos como para niños. La doctora Sarachan estudió las obras de arte frente a ella, una serie de pinturas de Esdre de los últimos meses, organizadas cronológicamente. La progresión era sorprendente, desde dragones llenos de luz protectora hasta piezas cada vez más oscuras y conflictivas. Esto es lo que llamamos expresión emocional a través del arte, explicó a Marcus y Safren, que estaban sentados rígidamente en extremos opuestos del sofá. Esdre está procesando sus sentimientos de la manera que mejor conoce, a través de sus pinturas. Antes amaba pintar, susurró Safren, tocando una de las piezas anteriores. Ahora apenas entra en su estudio. Porque su espacio seguro se ha asociado con conflicto, dijo la doctora Chen gentilmente. Por lo que ambos me han dicho, el estudio de Esdre era su santuario. Ahora es donde primero comenzó a notar la tensión entre ustedes dos, donde comenzó a sentir que algo estaba mal. Marcus se inclinó hacia adelante, su rostro marcado por la preocupación. ¿Cómo arreglamos esto? ¿Cómo lo ayudamos?
Primero, necesitan entender algo crucial, respondió la doctora Chen, desplegando la pintura más reciente de Esre, un autorretrato que lo mostraba atrapado entre dos figuras sombrías. Esre no solo está lidiando con aprender sobre su padre. Está lidiando con el miedo de que todo lo que pensaba que sabía sobre su vida podría ser incierto. Las palabras golpearon a ambos padres como un golpe físico. Más tarde esa tarde, estaban sentados en la cafetería del hospital, ninguno tocando su café. Acababan de ver a Esre reunirse con la doctora Chen solo, habían visto cómo su normalmente vibrante hijo parecía de alguna manera más pequeño, más apagado. Nunca quise esto, dijo Marcus en voz baja, causarle dolor. Es lo último que jamás pretendí. Lo sé, la voz de Safren era igualmente suave. Ahora lo veo. Solo quería ser su padre, y yo solo estaba tratando de protegerlo. Marcus encontró sus ojos al otro lado de la mesa. Ambos hemos estado tan enfocados en lo que queremos, en lo que creemos que es correcto, que olvidamos ver lo que le estaba haciendo. Safren terminó, y lo que necesita. Su conversación fue interrumpida por la doctora Chen acercándose con Esre. Los ojos de su hijo estaban enrojecidos, pero había algo más ligero en su porte. Ese tiene algo que le gustaría compartir con ambos, dijo la doctora Chen, dándole al niño una sonrisa alentadora. Ese sacó un papel doblado de su bolsillo, alisándolo cuidadosamente en la mesa. Era un dibujo nuevo, simple, hecho con los crayones de la cafetería que la doctora Chen guardaba en su oficina. En él, 3 figuras estaban juntas, una mujer con cabello largo y oscuro, un hombre alto en traje, y entre ellos, una figura más pequeña sosteniendo lo que parecía un pincel. La doctora Chen me pidió que dibujara mi mayor deseo, explicó Esre, su voz pequeña pero estable. Este es, pero tengo miedo de que sea imposible. ¿Por qué imposible, cariño?, preguntó Safren, su corazón rompiéndose. Porque el labio inferior de Esre tembló, porque los adultos no pueden arreglar cosas rotas. Una vez que rompen algo, se queda roto, como la familia de Joy después de que sus padres pelearon en el tribunal. Marcus se movió antes de que pudiera pensar, arrodillándose junto a la silla de su hijo. Esre, mírame. Esperó hasta que esos ojos familiares, sus ojos, se encontraron con los suyos. A veces los adultos cometen errores, grandes errores, pero eso no significa que no podamos intentar arreglarlos. Pero están peleando por mí, susurró Esre, porque existo. No, ambos padres hablaron simultáneamente. Safren se unió a ellos, creando un pequeño círculo alrededor del dibujo de Esre. Estamos peleando porque ambos te amamos tanto que olvidamos lo más importante, lo que necesitas. ¿Y qué necesitas, Esre?, instó gentilmente la doctora Chen. Esre miró su dibujo, luego a ambos padres. Necesito que la pelea termine. Necesito poder pintar mis dragones de nuevo, con luz en lugar de sombras. Su voz se quebró, los necesito a ambos, pero no así. La simplicidad de sus palabras, la pura verdad de ellas, pareció cambiar algo en la atmósfera. Marcus y Safren se miraron sobre la cabeza de su hijo, realmente se miraron, por primera vez desde que comenzaron las batallas judiciales. Entonces eso es lo que tendrás, dijo Marcus con firmeza. No más tribunales, no más abogados. Lo resolveremos de otra manera, juntos. Juntos, añadió Safren, tocando la mano de Esre, como familia, sea como sea que se vea. La doctora Chen sonrió aprobatoriamente. Ese es un comienzo maravilloso, pero requerirá trabajo real, de todos ustedes. Esre necesita ver que sus padres pueden comunicarse, pueden poner sus necesidades primero, pueden construir algo nuevo a partir de las piezas de lo que se rompió. Durante las siguientes semanas, comenzaron el delicado proceso de reconstrucción. Los abogados fueron despedidos, las peticiones judiciales retiradas. En cambio, comenzaron sesiones de terapia familiar, aprendiendo a navegar su situación única. El primer gran avance de Marcus llegó durante una sesión de terapia de arte.
La doctora Chen les había pedido a cada uno que pintara su visión de familia. Esle observó con asombro cómo su padre, en su costoso traje, se arremangó y intentó pintar un dragón. «Es horrible», rió Marcus, mirando su torpe intento, «nada como tu hermoso trabajo». «Podría enseñarte», ofreció Esle tímidamente, sobre mezclar colores y hacer luz. La esperanza en la voz de su hijo hizo que el corazón de Marcus se hinchara. «Me encantaría». Saffron, trabajando en su propia pintura cerca, sintió lágrimas picar sus ojos ante el intercambio. Por primera vez, podía verlo, la posibilidad de que todos encajaran juntos, no de la manera convencional con la que alguna vez había soñado, sino en su propio patrón único. Establecieron nuevas rutinas. Marcus vendría 3 noches a la semana, no porque un tribunal lo ordenara, sino porque ese lo pedía. Pintarían juntos en el estudio, padre e hijo, mientras Saffron trabajaba en sus proyectos de diseño gráfico cerca. A veces, todos cenarían juntos, aprendiendo a navegar los silencios incómodos y construyendo algo como comodidad. Una noche, este reveló su primera pintura de dragón nueva desde que comenzó el conflicto. La criatura no era ni luz ni sombra, sino una mezcla compleja de ambos, sus escamas reflejando todos los colores del amanecer. «Es diferente a tus antiguos», observó Saffron. Este asintió pensativamente. Los antiguos trataban de proteger a las personas de cosas malas. Este trata de cómo a veces las cosas pueden ser difíciles y buenas al mismo tiempo, como nuestra familia. Marcus y Saffron intercambiaron miradas, viendo en el arte de su hijo la sabiduría que tanto les había costado encontrar. La doctora Chen dice que eso se llama crecimiento, continuó Esle, añadiendo toques finales a su dragón, cuando aprendes que las cosas no tienen que ser perfectas para estar bien. Esa noche, después de que Esle se fue a la cama, Marcus y Saffron se sentaron en el estudio, rodeados por la evolución del arte de su hijo, desde la alegría simple hasta el dolor hasta esta nueva comprensión más profunda. «Casi perdimos esto», dijo Saffron suavemente, señalando la última pintura, su don, su espíritu. «Casi lo aplastamos con nuestra pelea». «Pero no lo hicimos», respondió Marcus. «Aprendimos. Todavía estamos aprendiendo». Como los dragones, ella sonrió ligeramente, pasando de luz versus sombra a entender que ambos tienen su lugar. Como para subrayar sus palabras, el sol poniente entró por las ventanas del estudio, proyectando luz y sombra sobre la nueva pintura de Esle, haciendo que el dragón pareciera moverse, respirar, vivir en ambos mundos a la vez. Tenían un largo camino por recorrer, muchas más sesiones de terapia y momentos incómodos por delante, pero algo fundamental había cambiado. Finalmente habían entendido que ser padres no se trataba de ganar o perder, de derechos o venganza. Se trataba de crear un espacio donde su hijo pudiera crecer, pudiera pintar sus dragones en los colores que eligiera, pudiera creer en luz y sombra y, lo más importante, pudiera creer en el poder del amor para sanar lo que estaba roto. Capítulo 9. El puente. El centro de arte comunitario zumbaba con emoción mientras padres e hijos entraban para el taller de fin de semana. Esle estaba nervioso junto a su caballete, observando cómo otras familias tomaban sus lugares. Era su primera vez enseñando junto a su profesora de arte regular, la señorita Reynolds, y ambos padres habían prometido asistir. «Ambos vendrán, ¿verdad?», preguntó a Saffron por tercera vez esa mañana, jugueteando con su delantal manchado de pintura. «Sí, cariño», ella ajustó su cuello con facilidad practicada, «tu padre acaba de enviar un mensaje, está estacionando ahora». La palabra padre aún se sentía nueva en su lengua, aunque habían estado trabajando en su nueva dinámica familiar durante varios meses. Como si fuera invocado por su conversación, Marcus apareció en la puerta, ligeramente sin aliento. «Lo siento, casi llego tarde», dijo, uniéndose a ellos. La reunión de la junta se prolongó, pero no me perdería esto por nada. El rostro de Esle se iluminó. «Guardé lugares para ambos, uno al lado del otro». «¿Está bien?». Saffron y Marcus intercambiaron miradas, viendo la esperanza en los ojos de su hijo. «Por supuesto que está bien»,
dijeron casi al unísono, luego compartieron una pequeña sonrisa por la sincronía. El tema del taller eran retratos familiares en medios mixtos, y ese se había ofrecido como voluntario para demostrar su técnica de combinar pintura tradicional con elementos digitales, una habilidad que había desarrollado combinando la influencia del diseño gráfico de su madre con su propio estilo artístico. Recuerden, explicó al grupo, su nerviosismo inicial desvaneciéndose mientras se enfocaba en el arte, un retrato familiar no tiene que parecer una fotografía regular. Puede mostrar cómo se siente tu familia. Marcus observó con orgullo mientras ese demostraba su técnica, notando cómo las manos de su hijo se movían con la misma confianza precisa que él mismo usaba en las presentaciones de negocios. A su lado, Safren tomaba fotos discretamente para el portafolio de ese. Es increíble, susurró Marcus hacia ella. Hiciste un trabajo tan increíble con él. Ambos estamos haciendo un buen trabajo ahora, respondió suavemente. Eso es lo que importa. Mientras las familias trabajaban en sus retratos, ese se movía por la sala, ofreciendo orientación. Se detuvo en el caballete de sus padres, curioso por ver su trabajo. La pieza de Safren mostraba 3 árboles entrelazados, sus ramas creando un arco natural. Marcus había intentado un retrato más literal pero había incorporado algunos de los elementos de dragón característicos de ese en el fondo. Mamá, eso es hermoso, exclamó ese, la forma en que los árboles se apoyan mutuamente. Y papá, recordaste todo lo que te enseñé sobre crear textura en las escamas. El orgullo en su voz cuando dijo papá hizo que el corazón de Marcus se hinchara. Había tomado tiempo y paciencia, pero finalmente habían llegado al punto donde ese podía usar la palabra naturalmente. Después del taller, mientras ayudaban a limpiar, la señorita Reynolds los llevó aparte. La exposición de arte infantil en Capital City ha aceptado la última serie de ese, anunció. Es un gran honor, rara vez toman artistas menores de 12 años. Los ojos de ese se abrieron de par en par de verdad. ¿Mi serie de dragones? ¿Los nuevos? La señorita Reynolds asintió. Sobre la familia y la comprensión. Estaban muy impresionados. ¿Pueden venir ambos? Ese miró entre sus padres. Está a 3 horas de distancia, pero... Liberaré mi agenda, dijo Marcus inmediatamente. Yo también, añadió Safren. No nos lo perderíamos. Más tarde esa noche, celebraron con una cena en la pizzería favorita de ese. El niño charlaba emocionadamente sobre sus piezas de exposición mientras sus padres escuchaban atentamente, ocasionalmente captando la mirada del otro con orgullo compartido. Y mi pintura más nueva, decía ese, muestra cómo los dragones pueden trabajar juntos, incluso si son de diferentes tipos, como que papá es bueno en cosas de negocios y mamá es buena en cosas de arte, pero ambos me ayudan de diferentes maneras. Safren se inclinó para limpiar salsa de tomate de su barbilla, un gesto habitual. Hablando de ayuda, ¿has terminado tu tarea de matemáticas para el lunes? La expresión de ese se volvió culpable. Casi. Te propongo algo, ofreció Marcus, si la terminas mañana por la mañana, podemos pasar la tarde trabajando en tus piezas de exposición. ¿Trato? Trato. Ese sonrió radiante. ¿Podemos usar las nuevas pinturas metálicas que me compraste? Mientras caminaban hacia sus coches después, ese corriendo adelante para mirar a un artista callejero, Safren tocó ligeramente el brazo de Marcus. Gracias, dijo en voz baja. ¿Por qué? Por ser paciente, por aprender a trabajar conmigo en lugar de contra mí, por amarlo lo suficiente como para hacer esto bien. Marcus observó a su hijo, que ahora explicaba algo sobre técnica artística al músico callejero desconcertado. Gracias por darme la oportunidad de intentarlo. Las siguientes semanas cayeron en un ritmo cómodo. Marcus venía 3 o 4 veces por semana, a veces para la cena, a veces solo para ayudar con la tarea o proyectos de arte. Asistían juntos a las conferencias de padres y maestros, se sentaban lado a lado en las actuaciones escolares de ese,
Y gradualmente aprendieron a navegar la coparentalidad sin la tensión que había marcado sus intentos anteriores. Un sábado por la mañana, mientras ese trabajaba en sus piezas de exposición, llamó a ambos padres a su estudio. «Quiero mostrarles algo», dijo, desvelando su última pintura. Se llama «Construyendo puentes». El lienzo mostraba dos acantilados distantes conectados por un puente hecho de dragones, cada criatura entrelazándose con la siguiente para crear un camino a través de la brecha. Los dragones estaban pintados en luz y sombra, pero donde se tocaban, sus escamas creaban hermosos patrones de colores fusionados. «Miren», explicó ese, señalando diferentes elementos, «este dragón aquí representa a papá, vean cómo es fuerte y protector. Y este es mamá, miren cómo crea cosas hermosas con su cola. Y este más pequeño en el medio, ese soy yo. Soy la clave». «¿La qué?», preguntó Marcus. «La clave», repitió ese. «Lo aprendimos en ciencias. Es la piedra en el centro de un arco que mantiene todo unido. Sin ella, el puente se derrumbaría, pero también», añadió pensativamente, «sin las otras piedras que la sostienen, la clave no tendría donde descansar». Safren y Marcus se quedaron sin palabras, conmovidos por la profunda comprensión de su hijo sobre la dinámica de su familia. «¿Crees que es lo suficientemente bueno para la exposición?», preguntó ese ansiosamente. «Es perfecto», le aseguró Safren, su voz cargada de emoción. «Más que perfecto», estuvo de acuerdo Marcus. «Es la verdad». Esa noche, después de que ese se fue a la cama, sus padres se sentaron en el estudio, mirando la pintura bajo la suave luz de la lámpara. «Nos ve con tanta claridad», dijo Safren, «a todos nosotros, exactamente como somos, y nos ama de todos modos». «Tal vez incluso por eso», añadió Marcus con una leve sonrisa. Se sentaron en un silencio cómodo, del tipo que había reemplazado gradualmente sus palabras de enojo y amenazas legales. El puente en la pintura de Esre parecía brillar suavemente, un testimonio de su viaje de adversarios a socios en la crianza de su extraordinario hijo. «Realmente estamos haciendo esto», dijo Safren en voz baja, «construyendo algo nuevo, un dragón a la vez». «Un dragón a la vez», estuvo de acuerdo Marcus, y compartieron una sonrisa al usar la metáfora de su hijo. Afuera, las primeras estrellas aparecían en el cielo oscurecido. En su habitación, Esre dormía pacíficamente, rodeado de su arte, seguro en el conocimiento de que su puente era fuerte y se fortalecía cada día. Los dragones de su imaginación habían evolucionado de simples protectores a seres complejos capaces de construir conexiones, justo como sus padres habían evolucionado de antagonistas a aliados, unidos por su amor por su hijo y su creciente respeto mutuo. Estaban construyendo su puente, piedra por piedra, dragón por dragón, día por día, y en su centro, su hermoso niño seguía brillando, la clave que hacía posible todo lo demás. Capítulo 10. La tormenta. La finca de la familia Thornton se extendía por 5 acres cuidadosamente mantenidos, su arquitectura georgiana un testimonio de dinero antiguo y tradiciones aún más antiguas. Marcus estaba en el estudio de su padre, donde generaciones de hombres Thornton habían tomado decisiones que moldearon tanto la familia como la fortuna. La luz de la tarde se filtraba a través de las ventanas de vidrio emplomado, proyectando sombras largas sobre la alfombra persa. «Esto es inaceptable», la voz de Edward Thornton cortó el silencio como una hoja de acero. «¿Un hijo ilegítimo, y ahora estás jugando a las familias felices con su madre?» «No lo llames así», la voz de Marcus era baja pero firme. «Este es mi hijo». «¿Un hijo nacido de qué?» «¿Una noche con una mujer que necesitaba dinero para las facturas médicas de su madre?» El rostro de Edward se enrojeció. ¿Nunca se te ocurrió que esto podría haber sido su plan desde el principio? «No conoces a Safren», replicó Marcus. «Nunca la has conocido a ella ni a ese». «Y no tengo intención de hacerlo». Edward se movió detrás de su enorme escritorio de caoba, una posición que siempre había usado para afirmar su autoridad. «La reunión de la Junta es la próxima semana. Estamos anunciando la fusión con Hamilton Industries.
Tu posición como CEO de las empresas combinadas está garantizada, suponiendo que no haya complicaciones. La amenaza implícita pesaba en el aire. ¿Qué, exactamente, estás diciendo, padre? Estoy diciendo que Hamilton Industries es una empresa conservadora, familiar. No tomarán bien a un CEO con un escándalo, especialmente uno que involucra a un hijo ilegítimo y su madre cazafortunas. Las manos de Marcus se cerraron en puños. Este tiene 9 años. Es talentoso, amable y sensible. También es tu nieto. No, la voz de Edward era hielo, ningún nieto mío viene con este tipo de bagaje. Tienes una elección que hacer, Marcus, tu herencia, tu posición, tu futuro, o este arreglo que has creado con estas personas. Al otro lado de la ciudad, ajeno a la tormenta que se gestaba, Ezra le mostraba a Safren su última obra en su estudio. La pintura mostraba a un dragón enseñando a su cría a volar, el cielo a su alrededor lleno de posibilidades. Mira, mamá, el dragón bebé tiene miedo al principio, pero el dragón padre cree en él. Ezra señaló los detalles sutiles que había incluido, como papá cree en mí, incluso cuando me equivoco con la perspectiva en mis dibujos. El corazón de Safren se hinchó al ver cuán naturalmente Ezra ahora usaba la palabra papá. Su cuidadosa construcción de puentes durante los últimos meses había creado algo precioso, una familia que podría no parecer tradicional pero estaba llena de amor y comprensión. Su teléfono vibró con un mensaje de Marcus: necesito hablar, importante. ¿Puedo pasar? Cuando Marcus llegó una hora después de que Ezra se había ido a la cama, Safren supo de inmediato que algo estaba mal. Su rostro estaba tenso, su porte confiado habitual reemplazado por una tensión que no había visto desde sus primeras batallas legales. ¿Qué pasó?, preguntó, llevándolo a la cocina donde recientemente habían compartido tantas comidas familiares. Marcus se hundió en una silla, luciendo inusualmente vulnerable en su costoso traje. Mi padre se enteró de Ezra, de todo, y está amenazando con desheredarme si no. No pudo terminar la frase. La sangre de Safren se heló. Si no cortas lazos con ambos. Las palabras parecían dolerle físicamente. La empresa familiar se está fusionando con Hamilton Industries. Se supone que debo convertirme en CEO de la corporación combinada, pero mi padre dice que no aceptarán a un CEO con un hijo ilegítimo. Entiendo, la voz de Safren era cuidadosamente neutral. ¿Y qué le dijiste? Me fui. Marcus pasó una mano por su cabello, pero no se trata solo de la herencia o la posición de CEO. La Fundación Thornton financia docenas de iniciativas caritativas, incluidos programas de arte en escuelas como la de Ezra. Mi padre amenaza con cortarlo todo. Lastimaría a niños inocentes para castigar a su propio nieto. No conoces a mi padre. La reputación familiar lo es todo para él. Ve a Ezra como una amenaza para esa reputación. Safren se levantó, moviéndose hacia la ventana del estudio que daba a su pequeño jardín. A la luz de la luna, podía ver la bicicleta de Ezra apoyada contra la cerca, sus suministros de arte esparcidos en la mesa del patio donde habían pintado esa tarde. ¿Recuerdas cuando comenzamos la batalla por la custodia?, preguntó en voz baja. Tenía tanto miedo de que Ezra fuera herido por el escándalo, por los susurros sobre sus orígenes. Ahora, aquí está, exactamente lo que temía, viniendo de tu propia familia. Safren. Marcus se movió para pararse a su lado. No lo abandonaré, no por todo el dinero del mundo. Pero necesito tiempo para resolver esto, para encontrar una manera de proteger el trabajo de la fundación mientras sigo siendo parte de la vida de Ezra. Un ruido desde el pasillo los hizo girar a ambos. Ezra estaba en la puerta, sus pijamas arrugados, su rostro pálido en la tenue luz. Te vas, su voz era pequeña, más joven que sus 9 años, porque tu familia no me quiere. Safren comenzó a avanzar, pero Marcus fue más rápido. Se arrodilló frente a su hijo, tomando las manos temblorosas del niño en las suyas. Nunca. ¿Recuerdas lo que te dije sobre los dragones? Sorbió por la nariz.
Que protegen lo que aman. Exactamente. Y yo te amo, hijo. Ninguna cantidad de dinero o poder podría cambiar eso. Pero los escuché hablar de reputación y escándalo, el alma artística de ese siempre lo había hecho perceptivo más allá de sus años. Soy el escándalo, ¿verdad? Porque tú y mamá no estaban casados, porque fue solo una noche. Escúchame, la voz de Márquez era feroz con emoción, no eres un escándalo. Eres un milagro, lo mejor que no sabía que quería hasta que te encontré. Y si mi familia no puede ver eso, entonces no son la familia de la que quiero ser parte. ¿Y tu empresa?, preguntó ese. ¿Y la fundación que ayuda a los niños a aprender arte? Marcus miró a Safren, luego de nuevo a su hijo. A veces, proteger lo que amas significa tomar decisiones difíciles. Pero te prometo esto, pase lo que pase con la empresa o la fundación, siempre seré tu padre. Siempre. Más tarde esa noche, después de que calmaron a Esre y lo llevaron de vuelta a la cama, Marcus y Safren se sentaron en el estudio, rodeados por el arte de su hijo. Los dragones en las paredes parecían observarlos, testigos de otro punto de inflexión en su inusual historia familiar. «¿Sabes lo que tienes que hacer?», dijo Safren suavemente. Marcus asintió, su expresión resuelta. «Renunciaré mañana, antes de la reunión de la junta. Comenzaré mi propia empresa si es necesario. Podría ponerse feo. Los medios. Que hablen». Marcus tomó uno de los bocetos recientes de Esre, un dibujo simple de su rutina de brunch dominical, con los tres riendo alrededor de la mesa de la cocina. «Esto vale más que cualquier fusión corporativa. Él te necesitará fuerte», advirtió Safren, «cuando salgan las historias, cuando la gente en la escuela comience a hablar. Seremos fuertes juntos», Marcus la miró intensamente, «todos nosotros. Eso es lo que significa familia, ¿verdad? Estar juntos contra la tormenta». Safren tocó el boceto suavemente. «Como dragones». Como dragones, estuvo de acuerdo Marcus, y en ese momento, la metáfora artística de su hijo parecía perfectamente adecuada. Estaban construyendo algo poderoso y protector, algo que podría soportar cualquier tormenta, incluso si significaba enfrentarse al poder combinado de la fortuna de la familia Thornton. Como si fuera una señal, el teléfono de Marcus vibró con un mensaje de su padre: «La junta se reúne a las 9 de la mañana, haz la elección correcta». Marcus apagó su teléfono sin responder. Su elección ya estaba hecha, había sido hecha en el momento en que vio su propia sonrisa en el rostro de un niño de 9 años en una exposición de arte escolar. Mañana traería sus propias batallas, cartas de renuncia y comunicados de prensa, consecuencias familiares y reorganización financiera. Pero esta noche, en este estudio pacífico lleno de dragones y sueños, Marcus sabía con absoluta certeza que finalmente, verdaderamente, estaba protegiendo lo que más importaba. Capítulo 11. El sacrificio. El sol de la mañana se filtraba por las ventanas del estudio, encontrando a Marcus aún sentado entre las obras de arte de Esre. Había pasado la noche allí después de que Safren insistió en que se quedara, sabiendo el peso de lo que le esperaba. Su teléfono, silenciado desde que lo apagó, yacía acusador en la mesa junto a un boceto de dragón. Cuando finalmente lo encendió, la pantalla explotó con notificaciones, 27 llamadas perdidas de su padre, 15 de miembros de la junta, y docenas de mensajes exigiendo su presencia en la reunión de las 9 de la mañana. Eran las 7:30 ahora. El olor a café lo llevó a la cocina, donde encontró a Safren ya vestida para el día, su cabello recogido en su característico moño desordenado. Silenciosamente le entregó una taza humeante. «¿Esre sigue durmiendo?», preguntó suavemente. Estuvo despierto hasta tarde, preocupado. «Lo sé», la voz de Marcus era áspera por la noche sin dormir. «Lo escuché pasear en su habitación». «¿Estás listo para esto?». Antes de que pudiera responder, su teléfono vibró de nuevo, esta vez era Victoria Hamilton, matriarca de Hamilton Industries y la aliada más cercana de su padre en la fusión. «Señora Hamilton», respondió,
saliendo al pequeño balcón. Marcus, querido, su voz destilaba dulzura artificial, tu padre me dice que estás teniendo algunas dificultades familiares. Esa es una forma de decirlo. Escúchame con atención, continuó ella. Te conozco desde que estabas en pañales. Te he visto crecer hasta convertirte en un brillante hombre de negocios. No tires todo por la borda por alguna indiscreción. El agarre de Marcus se apretó en el teléfono. Mi hijo no es una indiscreción. Por supuesto que no, querido, pero seguramente hay formas de manejar esto discretamente. Establece un fondo fiduciario, asegura la educación del niño, pero mantén una distancia apropiada. Es lo que se hace en estas situaciones. A través de las puertas de vidrio, Marcus podía ver a Ezra emergiendo de su habitación, despeinado y vulnerable en su camiseta de arte oversized, un regalo de cumpleaños de Marcus hace solo meses. Los ojos del niño encontraron a su padre en el balcón, y una pequeña sonrisa iluminó su rostro. Lo siento, señora Hamilton, pero tendré que devolverle la llamada. Necesito desayunar con mi hijo. Terminó la llamada antes de que ella pudiera responder. La siguiente hora pasó en una burbuja de normalidad doméstica. Ezra insistió en hacer su especialidad, tostadas ligeramente quemadas con demasiada mantequilla, mientras Safren preparaba su almuerzo para la escuela. Marcus se sentó en su pequeña mesa de cocina, su chaqueta de traje colgada sobre una silla cubierta de salpicaduras de pintura, y se maravilló de lo correcto que se sentía esto comparado con la fría grandeza de la finca Thornton. A las 8:30, Safren se fue para llevar a Ezra a la escuela. El niño abrazó a Marcus fuertemente antes de partir. Papá, susurró, pase lo que pase hoy, estoy orgulloso de que seas mi padre. Marcus tuvo que tragar con fuerza antes de poder responder. Estoy más orgulloso de ser tu papá. Una vez que se fueron, se cambió a la camisa de repuesto que guardaba en casa de Safren para sus cenas familiares, enderezó su corbata y se dirigió a Thornton Tower. El trayecto familiar se sentía diferente ahora, como si estuviera viendo todo a través de nuevos ojos. La sala de juntas estaba abarrotada cuando llegó a las 8:55. Su padre estaba sentado a la cabecera de la mesa, flanqueado por Victoria Hamilton y los otros miembros de la junta. La tensión en la sala era tan densa que se podía cortar. Marcus, la voz de Edward estaba cuidadosamente controlada, confío en que hayas recapacitado. En lugar de tomar su asiento habitual a la derecha de su padre, Marcus permaneció de pie. Colocó una carpeta en la mesa, su carta de renuncia escrita e impresa en las primeras horas de la mañana. He recapacitado, dijo claramente, por eso estoy aquí para renunciar como CEO de Thornton Industries. La sala estalló en caos. Los miembros de la junta gritaban preguntas, Victoria Hamilton parecía haber tragado algo amargo, y el rostro de Edward Thornton se volvió de un alarmante tono púrpura. Idiota, Edward golpeó la mesa con la mano, tirarías por la borda generaciones de trabajo, millones en activos, ¿por qué? ¿Un hijo bastardo y su madre cazafortunas? La palabra bastardo resonó en el silencio repentino. Marcus sintió una extraña calma descender sobre él. Ese hijo bastardo es tu nieto, dijo en voz baja. Tiene 9 años. Ama los dragones y el arte y hace las peores tostadas que jamás has probado. Tiene los ojos de tu madre, los mismos que yo tengo. Y su madre, lo crió sola durante 9 años, nunca pidió un centavo, construyendo su propia carrera exitosa mientras le daba todo lo que necesitaba. Es el doble de padre de lo que tú fuiste jamás. ¿Cómo te atreves? No, ¿cómo te atreves tú? La voz de Marcus se elevó ligeramente. Me enseñaste que el nombre Thornton significa algo, que representa integridad, hacer lo correcto, sin importar el costo. Bueno, esto es a mí viviendo a la altura de ese nombre. Abrió la carpeta y comenzó a distribuir copias de su renuncia. Con efecto inmediato, renuncio como CEO. También estoy liquidando mis acciones personales en la empresa, aproximadamente el 15% del total, creo. Sugiero que lo anuncien como una decisión mutua para perseguir otras oportunidades.
Se verá mejor para la fusión. Victoria Hamilton se recuperó primero. Sin el heredero Thornton al timón, los términos de la fusión tendrán que ser completamente renegociados. Entonces renegocien. Marcus enderezó su corbata. Tengo cosas más importantes de las que preocuparme. Mi hijo tiene una exposición de arte la próxima semana. Se giró para irse, pero la voz de su padre lo detuvo. Si sales por esa puerta, advirtió Edward, te estás cortando de todo, la fortuna familiar, tu fondo fiduciario, todo. Marcus sonrió tristemente. No, padre, tú te estás cortando de todo lo que realmente importa. El trayecto en ascensor desde el piso 50 le dio tiempo para enviarle un mensaje a Safren, está hecho. Su respuesta llegó instantáneamente, ven a casa. Casa, no su penthouse de lujo ni la finca Thornton, sino un modesto apartamento lleno de suministros de arte y amor y el sonido de la risa de su hijo. Para cuando llegó a su coche, su correo electrónico de la empresa había sido desactivado y la seguridad ya estaba cambiando los códigos de su oficina. Condujo directamente a su penthouse, empacó algunos artículos esenciales y llamó a su abogado personal. Martín, necesito que comiences con el papeleo. Estoy liquidando todo excepto mis ahorros personales y necesito que establezcas una nueva corporación, algo pequeño, manejable. Tengo algunas ideas que quiero discutir. Las siguientes semanas fueron un torbellino de reuniones legales, especulaciones de prensa y reestructuración financiera. Marcus se mudó a un modesto apartamento de 2 habitaciones cerca de la escuela de Esre, usando sus ahorros personales, sustanciales, pero nada comparado con la fortuna Thornton, para empezar de nuevo. Los medios tuvieron un día de campo con la historia, heredero Thornton abandona fortuna familiar por hijo de amor. Pero por cada titular sensacionalista, había un momento que confirmaba que había tomado la decisión correcta, es demostrándole orgullosamente nuevas obras de arte, cenas familiares llenas de risas, noches tranquilas ayudando con la tarea. Un mes después de su renuncia, Marcus estaba sentado en su nueva oficina, un espacio industrial convertido con enormes ventanas y paredes de ladrillo expuesto. En su escritorio estaba el último dibujo de Esre, 3 dragones volando juntos contra un cielo brillante, el dragón más pequeño aprendiendo a volar, apoyado por los 2 más grandes. Su teléfono vibró con un mensaje de Safren, cena a las 7. Esre está haciendo sus famosas tostadas. Marcus sonrió, mirando a su alrededor en su nueva realidad. Su nueva empresa era pequeña pero estaba creciendo, enfocada en apoyar la educación artística y el desarrollo comunitario. Tenía suficiente para vivir cómodamente, si no extravagantemente, y, más importante, tenía a su familia. Un golpe en la puerta de su oficina reveló a Martin, su abogado, con un sobre grueso. El papeleo final de Thornton Industries, dijo Martin. Una vez que firmes, es oficial, estás completamente desvinculado de las tenencias familiares. Marcus firmó sin dudar, luego miró su reloj. Perdona que te apresure, Martin, pero tengo una cita para la cena con mi hijo. Hace unas tostadas terribles, pero no le digas que dije eso. Mientras conducía a casa con las obras de arte de Esre y la fuerza tranquila de Safren y la vida que estaban construyendo juntos, Marcus se sintió más ligero de lo que había estado en años. Había sacrificado una fortuna pero ganado algo mucho más valioso, la oportunidad de ser el padre que su hijo merecía. Los titulares se desvanecerían, los chismes se apagarían, y lo que quedaría era lo que más importaba, 3 dragones aprendiendo a volar juntos, apoyándose mutuamente a través de las tormentas que vinieran. Esa noche, con tostadas ligeramente quemadas y chocolate caliente, Esre preguntó, «Papá, ¿extrañas ser rico?» Marcus miró a su hijo, luego a Safren, que intentaba no reír por el estado de su cocina después de los esfuerzos culinarios de Esre. En realidad, dijo, nunca me he sentido más rico que ahora mismo. Y mientras estaban allí, planeando la próxima exposición de arte de Esre y discutiendo los nuevos emprendimientos de Marcus, supo que algunos sacrificios no eran realmente sacrificios en absoluto. Eran inversiones en lo que realmente importaba, amor,
familia y el coraje para proteger a ambos a cualquier costo. Capítulo 12. La reunión. Ezra estaba sentado solo en su estudio la mañana de la boda, las lágrimas cayendo silenciosamente sobre su lienzo. A los 10 años, entendía más que la mayoría de los niños de su edad, el peso del sacrificio, el poder del amor y el verdadero significado de la riqueza. Sus dedos temblaban mientras añadía el último trazo de pincel a su regalo de boda, su corazón tan lleno que dolía. La suave voz de su madre vino desde la puerta. ¿Qué pasa, cariño? Se giró, y la respiración de Safren se detuvo en su garganta. Su hijo, estaba sentado rodeado de todo lo que habían construido juntos, paredes cubiertas de dragones que habían sido testigos de su viaje, la luz de la mañana entrando por ventanas que habían visto tanto lágrimas como triunfos. Pero fue la mirada en sus ojos lo que hizo que su corazón se apretara, alegría y dolor y sabiduría mucho más allá de sus años. Escribí una carta, susurró, sosteniendo una página manchada de lágrimas, para la ceremonia, pero no puedo leerla sin llorar. Safren se arrodilló a su lado, su vestido de boda color crema formando un charco a su alrededor como escarcha matutina. Entonces llora, mi valiente niño. Algunas palabras están destinadas a ser dichas a través de lágrimas. Habían pasado 6 meses desde que Marcus renunció a su fortuna, eligiendo su amor por encima del imperio. 6 meses de construir algo raro y precioso desde las cenizas del sacrificio. Decidieron casarse rápidamente, no porque lo necesitaran, sino porque, como Ezra había dicho con su sorprendente sabiduría, cuando encuentras tu verdadero tesoro, ¿por qué esperar para reclamarlo? El estudio había sido transformado. Faroles de papel se balanceaban suavemente en la brisa matutina, su luz suave como promesas susurradas. Los dragones de Ezra observaban desde cada pared, ya no solo pinturas sino guardianes de su inusual historia de amor. Un sollozo silencioso desde la puerta los hizo girar a ambos. Marcus estaba allí, una mano presionada contra su boca, las lágrimas corriendo sin vergüenza por su rostro. En su otra mano, sostenía una pequeña caja de madera tallada con dragones, el diseño de Ezra, aunque aún no lo sabía. Papá, Ezra corrió hacia él. ¿Qué pasa? Marcus se arrodilló, acercando a su hijo, luego extendiendo la mano hacia Safren hasta que todos estuvieron entrelazados, sus lágrimas mezclándose. Nada está mal, logró decir. Todo está finalmente, perfectamente bien. Abrió la caja, revelando 2 simples anillos que hicieron que Safren jadeara. Habían sido forjados a partir de una sola moneda de oro, el último relicario de la fortuna Thornton, transformado, como su amor, en algo nuevo y sin precio. La moneda valía millones, explicó Marcus suavemente, pero estos anillos valen todo, porque no se trata de lo que tenía. Se trata de lo que elegí. Se apartó, corriendo a su caballete. Como en mi pintura, dijo, girándola para que la vieran. El lienzo les robó el aliento. 3 dragones volaban a través de un cielo que parecía vivo con posibilidades. El más grande había entregado sus escamas doradas, que se transformaron en alas para los otros, pero volaba más alto que nunca, elevado por algo mucho más precioso que el oro. A su alrededor, el cielo no estaba solo pintado, estaba vivo con emoción, cada pincelada cargando el peso de su viaje, cada color una nota en su canción de amor. Oh, susurró Safren, nuevas lágrimas cayendo, mi hermoso niño. Mientras su pequeño grupo de invitados queridos se reunía, el estudio se llenó de una luz que parecía venir desde dentro, desde corazones llenos hasta estallar, desde un amor lo suficientemente fuerte como para superar cualquier obstáculo. Cuando llegó el momento de la ceremonia, se paró frente a todos, su carta temblando en sus manos. Su voz se quebró al comenzar a leer. Queridos mamá y papá, una vez hubo un pequeño niño solitario que dibujaba dragones porque eran lo suficientemente fuertes para protegerse del dolor. Tenía una madre que lo amaba más que a la vida, que trabajaba tan duro para darle todo. Pero algo faltaba, y llenaba ese espacio vacío con colores y alas y sueños. Luego, un día, un hombre vio uno de sus dragones, y en ese momento,
comenzó un milagro. No del tipo que ocurre en los cuentos de hadas con varitas mágicas y respuestas fáciles, del tipo real, del tipo que cuesta todo pero devuelve más. Papá, no solo renunciaste a una fortuna por nosotros, me enseñaste cómo luce el verdadero tesoro. Se ve como tostadas quemadas los domingos por la mañana, como manchas de pintura en trajes caros porque nunca te importa el dinero cuando quiero mostrarte mi arte, como lágrimas en tus ojos cuando me ves volar. Mamá, no solo me criaste sola durante 9 años, me enseñaste que el amor no necesita oro para ser rico. Necesita coraje, paciencia, la fuerza para estar sola hasta que la persona correcta elija estar contigo. Hoy, mientras se casan el uno con el otro, quiero que sepan, cada dragón que he dibujado era realmente sobre este momento, sobre 3 corazones aprendiendo a volar juntos, sobre un amor lo suficientemente fuerte como para levantarnos a todos. Así que tomen estos anillos, pero recuerden, no están realmente hechos de oro. Están hechos de cada sacrificio, cada lágrima, cada momento en que uno de nosotros eligió amor sobre miedo. Están hechos de nosotros, y eso los hace lo más valioso del mundo. No había un ojo seco en el estudio. Safren y Marcus estaban de pie, envueltos en los brazos del otro, sus lágrimas cayendo libremente. Cuando intercambiaron los anillos transformados, sus manos temblaban tanto que apenas podían lograrlo. Por el poder del amor que supera todos los obstáculos, dijo la oficiante, su propia voz cargada de emoción, los declaro ahora marido y mujer. Su beso sabía a lágrimas y triunfo, a finales y comienzos, a un amor lo suficientemente fuerte como para transformar el mundo. Durante la recepción, Esre trabajó silenciosamente en una nueva pintura. Esta mostraba un cielo nocturno donde las estrellas caían como lágrimas doradas, cada una llevando un mensaje. Para el niño que se siente perdido, la familia no es solo sangre, es elección. Para el padre que lucha solo, sigue creyendo en el amor. Para el corazón cargado de riqueza pero vacío de alegría, las verdaderas riquezas tienen alas. Para todos los que leen nuestra historia, la mayor fortuna es el coraje para amar sin contar el costo. Cuando cayó la noche, los 3 juntos frente a la ventana. Abajo, la ciudad brillaba como diamantes esparcidos, la torre Thornton erguida orgullosamente contra el cielo, pero sus luces doradas palidecían en comparación con la riqueza contenida en su pequeño estudio, en dedos manchados de pintura y mejillas manchadas de lágrimas, en dragones que habían aprendido a volar y corazones que habían aprendido a elevarse. Miren, susurró Esre, señalando donde la luz de la luna captaba su pintura de boda, los dragones también están llorando, pero vean cómo sus lágrimas se convierten en estrellas cuando caen. Marcus reunió a su familia cerca, su voz áspera por la emoción. Eso es porque algunas lágrimas no son tristes en absoluto. Son solo amor desbordante, haciendo el mundo más hermoso donde quiera que caigan. Y allí, en su santuario de arte y amor, 3 corazones latían como uno, demostrando que la mayor riqueza no se cuenta en dólares o centavos sino en el coraje para elegir amor, la fuerza para sacrificarse por él, y la sabiduría para reconocer el verdadero tesoro cuando aparece en lugares inesperados. Al final, su historia no era solo sobre las consecuencias de una noche. Era sobre cada elección que siguió, cada lágrima que cayó, cada momento en que el amor triunfó sobre el miedo. Era sobre 3 dragones aprendiendo a volar juntos, sus alas fortalecidas por el sacrificio, sus corazones enriquecidos por el amor. Y en algún lugar, en hogares de todo el mundo, otros corazones leerían su historia y encontrarían el coraje para elegir amor sobre oro, verdad sobre conveniencia, y el tipo de riqueza que nunca se puede guardar en bancos, solo en corazones lo suficientemente valientes para amar sin límites. Para cada corazón valiente que elige amor, para cada padre que sacrifica en silencio, para cada niño que sueña con familia, y para todos los que creen que la verdadera riqueza tiene alas, su coraje hace el mundo más rico, su amor lo hace volar.